Mi hija, de 14 años, me envió un mensaje pensando que se lo estaba mandando a su mejor amiga. En cuanto se dio cuenta de que me lo había enviado a mí, lo borró todo. Me afectó tanto que tuve que ser internada, ya que no podía creer lo que le habían hecho, y ella lo consideraba algo completamente normal. Estoy casada desde hace algunos años, pero mi esposo no es el padre de mi hija. Cuando lo conocí, mi hija tenía 2 años. Él la ha criado como si fuera su propia hija. Nunca tuve problemas con el padre biológico de mi hija, quien tampoco era un padre ausente, y ella tenía una buena relación con su madrastra. Al parecer, mi vida seguía su curso con normalidad. Mi hija era amada y respetada tanto en mi casa como en la de su padre. Estudiaba en un buen colegio, frecuentaba buenos lugares y tenía buenas amistades. Siempre confié en todos sus amigos, que eran compañeros de la escuela o de la iglesia. Mi hija tenía 2 o 3 amigas muy cercanas en la escuela. Era común que alguna durmiera en casa de la otra, y yo siempre consideré eso normal. Mi madre también me dejaba quedarme en casa de amigas desde los 10 años, y siempre pensé que cuanto más prohibimos algo, más lo desean hacer. Por eso, nunca le prohibí nada a mi hija. En una ocasión, mi hija fue a quedarse a dormir en casa de una de esas amigas. Inicialmente, las otras 2 niñas también iban a quedarse, pero por algún motivo se echaron atrás, y al final solo fue mi hija. La madre de esta amiga se había separado recientemente porque su esposo descubrió que le había sido infiel, pero eso no es relevante ahora. Cuando mi hija volvió a casa, estaba rara, muy diferente. Siempre he sido muy cariñosa, de abrazos y contacto físico, pero mi hija, que ya era reservada, estaba aún más distante. Si me acercaba, parecía asustada. Cuando intenté abrazarla, se apartó. Le pregunté si había pasado algo, y siempre me decía que no. Entró en su cuarto llorando. Pensé que quizá había tenido una pelea con su amiga, así que le pregunté directamente. Ella lo negó. Me quedé en la puerta de su cuarto intentando entender qué había pasado. Le pregunté varias veces, hija, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿peleaste con alguien? ¿Alguien te hizo algo? Pero ella insistía en que estaba bien. Mi esposo, a quien ella llamaba papá, también trató de hablar con ella, pero obtuvo la misma respuesta. No quiero hablar. Pasó todo el día encerrada en su cuarto llorando. Intenté hablar con su mejor amiga, pero la niña dijo que no sabía nada, que todo había estado bien y que simplemente habían dormido. Pensé que podía tratarse de algo hormonal y decidí darle su espacio. Sin embargo, por la noche, salió de su cuarto usando un vestido rojo mío y pintada con un labial rojo. Le pregunté qué estaba pasando y me dijo que quería vestirse así, que solo saldría con ropa como esa y que debía comprarle ropa parecida. Le expliqué que, con 12 años, aún era muy joven para usar algo tan llamativo y que el labial rojo era exagerado. Le sugerí que eligiéramos juntas algo más adecuado. Mi hija volvió a su cuarto llorando de nuevo. Más tarde, me envió un mensaje pensando que se lo estaba mandando a otra amiga. Cuando lo leí, descubrí todo. Me quedé completamente en shock. Fui a hablar con ella para decirle que tomaríamos medidas, pero ella se negó, diciendo que no quería porque le había gustado. Parte 2. Cuando vi el mensaje que mi hija me envió por error, antes de que pudiera leerlo todo, me envió un mensaje escrito y luego 2 audios. Estaba terminando de escuchar el último cuando los borró para todos. Fue entonces cuando se dio cuenta de que me lo había enviado a mí. Me quedé tan impactada que me sentí mal. Empecé a marearme. Nunca imaginé que mi hija pasaría por esa situación y que nunca me lo contaría. De hecho, comencé a cuestionarme qué tipo de madre estaba siendo, porque siempre pensé que, si algo le ocurría, confiaría en mí y me lo diría. Fui a su cuarto, pero no llegué gritando. Fui para hablar, para intentar entender. Le dije, hija, siento mucho que hayas pasado por esto, pero vamos a solucionarlo. En cuanto dije eso, respondió, sal de mi cuarto. No quiero que soluciones nada. Te metes en todo, pero en mi vida no te vas a meter. No entendía por qué me trataba con tanta agresividad. Empezó a decir que yo era una pesada, que me metía demasiado en su vida, que mis cuidados eran excesivos, y comenzó a gritar para que me fuera de su cuarto. En ese momento, mi esposo apareció y le preguntó qué estaba pasando, pidiéndole que no me hablara así. Ella respondió, papá, no me molestes tan bien. Entonces mi esposo se volvió hacia mí y dijo, ¿qué pasó? Cuéntamelo. Le empecé a explicar lo que había visto en su mensaje. Ella le contó a su mejor amiga que, cuando fue a dormir a casa de esta niña, la madre de su amiga estaba saliendo con el profesor de geografía de la escuela. Ese profesor estaba ahí esa noche. En un momento, mi hija y él se quedaron solos en la cocina. Fue entonces cuando el profesor le acarició la espalda y le dijo que estaba muy bonita, que ya la había notado en clase, pero que recién ahí se dio cuenta de cuánto había crecido y que ya era una mujer, no una niña. Le acarició el cabello y le dijo que, si usaba ropa más sensual, estaría aún más hermosa. Incluso le dijo que, si ella estaba interesada, podía llamarlo y que estaría disponible para verla cuando quisiera. Me horroricé con todo eso. No podía creer que un profesor hiciera algo tan asqueroso. Ya me parecía incorrecto que estuviera saliendo con la madre de la amiga, pero esto sobrepasaba todos los límites. Como soy conocida por no quedarme callada, decidí que tomaría medidas. Mi esposo también se indignó y coincidió en que eso era inaceptable. Hablamos con nuestra hija, explicándole que íbamos a solucionar la situación. Decidimos ir a la escuela para enfrentar al profesor antes de tomar cualquier otra acción, ya que en la comisaría podrían impedirnos actuar directamente. Al día siguiente, mi hija fue a la escuela como siempre, y, después de unas 2 horas, fuimos allí. En el camino, mi esposo encontró un trozo de cable y lo enrolló en su mano, decidido a no dejar pasar eso impune. Al llegar a la escuela pedimos hablar con el profesor y la directora. Nos llevaron a una sala donde esperaríamos por él.